Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin, el actor turco que ha robado miles de corazones, fue visto en una situación que nadie esperaba y Hande Erçel está en el centro de todo. ¿Qué pasó realmente con el misterioso cuaderno que contiene recuerdos de su historia juntos? Quédense, porque esta historia está más caliente que nunca. Todo comenzó hace unos días cuando Kerem fue fotografiado saliendo de un café en Estambul, sosteniendo un cuaderno de cuero oscuro. Según testigos, intentaba guardarlo rápidamente en su mochila, pero un paparazzi logró capturar la imagen. Poco después, la noticia corrió como pólvora. Aquel cuaderno no era cualquier libreta, sino un diario personal donde Kerem habría escrito sus recuerdos más íntimos con Hande Erçel, su excompañera y expareja en la vida real. Las redes sociales estallaron, y los fans empezaron a especular sobre lo que podría contener. Una fuente cercana al actor aseguró, ese cuaderno tiene todo, desde su primer encuentro en el set hasta momentos privados que jamás salieron a la luz. Lo más sorprendente es que, al parecer, el diario incluía cartas y frases que Kerem nunca se atrevió a decirle a Hande en persona. Sin embargo, lo que encendió la chispa del escándalo fue que un periodista aseguró haber visto a Kerem discutiendo con un amigo sobre la posibilidad de quemar el cuaderno para que nadie más pudiera leerlo. En medio de este torbellino, Hande Erçel fue abordada por reporteros mientras salía de un evento de moda en Estambul. Visiblemente sorprendida por la pregunta, respondió con una sonrisa tensa, no tengo idea de qué cuaderno hablan, pero los recuerdos, si son reales, pertenecen al pasado. Su respuesta, aunque diplomática, no hizo más que avivar la curiosidad del público. Poco después, la actriz publicó una historia en Instagram con la frase, algunas páginas se cierran solas, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Kerem. Kerem, por su parte, fue captado de nuevo, esta vez entrando a su apartamento con el cuaderno bajo el brazo. Los medios especulan que la presión mediática lo obligó a esconderlo en lugar de destruirlo. Una periodista del programa Magazine Noche afirmó, Kerem parecía nervioso, como si temiera que alguien pudiera arrebatarle el cuaderno. Incluso miraba constantemente hacia atrás. Esta tensión hizo que sus seguidores se dividieran. Algunos lo apoyan y creen que es su derecho proteger su privacidad, mientras que otros opinan que, al tratarse de dos figuras públicas, es inevitable que la curiosidad sobre su historia salga a la luz. En las últimas horas, ha circulado un rumor de que una productora estaría interesada en adquirir los derechos de esas memorias para adaptarlas en una miniserie romántica. Un representante de la compañía dijo, no confirmamos nada aún, pero sería un proyecto que encantaría al público. Esto ha generado un nuevo debate, ¿sería ético exponer detalles tan personales por entretenimiento? Lo cierto es que la situación dio un giro inesperado cuando, ayer por la noche, un usuario anónimo publicó en Twitter, o X, como ahora se llama, una fotografía borrosa en la que, supuestamente, se veían algunas páginas abiertas del famoso cuaderno. La imagen mostraba fragmentos de texto escritos a mano, acompañados de pequeños dibujos de flores y corazones. Aunque no se podía leer todo con claridad, una frase se volvió viral, el día que la vi reír bajo la lluvia, entendí que no quería a nadie más. En cuestión de minutos, la captura se compartió miles de veces, alimentando la teoría de que el cuaderno contenía confesiones de amor nunca antes reveladas. Los programas de farándula aprovecharon la madrugada para armar especiales improvisados. En uno de ellos, un panelista aseguró que la filtración no podía provenir de Kerem, ya que él siempre había sido muy cuidadoso con sus objetos personales. Esto llevó a otra hipótesis, que alguien cercano, quizá un miembro de su equipo o un amigo de confianza, hubiera tenido acceso al diario y lo fotografiara sin permiso. El hashtag #cuaderno de Kerem se convirtió en tendencia mundial y los fans de la pareja, o ex-pareja, comenzaron a exigir la historia completa. Mientras tanto, Hande Erçel permanecía en silencio, lo que para muchos era una estrategia calculada.
Sin embargo, esta mañana la actriz rompió su mutismo con un breve mensaje en sus redes: hay verdades que no necesitan ser contadas para existir. Sus seguidores interpretaron esto como una mezcla de nostalgia y advertencia. Algunos incluso afirmaron que el tono de sus palabras dejaba entrever que ella sí sabía de la existencia del cuaderno y de su contenido. Por su parte, Kerem fue visto llegando a un estudio de grabación en el barrio de Beyoğlu. Varios reporteros lo esperaban a la salida, pero él, con gafas oscuras y un gesto serio, se limitó a decir: no voy a alimentar rumores. Hay cosas que pertenecen solo a las personas que las viven. Sin embargo, lo más llamativo fue que, según testigos, llevaba consigo una bolsa de papel cerrada, y muchos sospechan que dentro estaba el famoso cuaderno. La controversia creció cuando un exguionista de una popular serie turca insinuó en una entrevista radial que, años atrás, Kerem le había contado parte de su romance con Hande y que, de haberse escrito en papel, sería material digno de una novela turca de exportación. Esto avivó el interés de las productoras, que ven en este drama real una mina de oro. Incluso una plataforma internacional de streaming habría contactado a representantes de ambas estrellas para explorar la posibilidad de una adaptación. El dilema ético no tardó en instalarse en la opinión pública. Algunos expertos en medios advirtieron que publicar o recrear los recuerdos del cuaderno sin el consentimiento de ambos protagonistas podría derivar en demandas por violación de la privacidad. Otros opinan que, una vez que algo se filtra, resulta imposible frenar la ola de curiosidad. El público, por su parte, parece dividido entre quienes claman por respeto y quienes confiesan que morirían por leer cada página. En medio de todo, un rumor más atrevido comenzó a circular en foros de fanáticos: que Kerem no solo habría pensado en destruir el cuaderno, sino que también habría escrito una carta final dirigida a Hande, explicándole por qué decidió conservarlo o quemarlo. Supuestamente, esa carta estaría guardada en un sobresellado, dentro del mismo cuaderno, esperando el momento en que él sintiera que debía entregarla. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, hace apenas unas horas, un video filtrado mostró a un hombre, que los usuarios identificaron como Kerem, caminando por la orilla del Bósforo al atardecer, con el cuaderno en la mano. En la grabación, que dura menos de un minuto, se ve cómo se detiene frente al agua, lo observa por unos segundos, y luego lo guarda de nuevo sin lanzarlo. La escena, cargada de dramatismo, se volvió inmediatamente material de memes, teorías y hasta montajes románticos con música de fondo. El destino del cuaderno sigue siendo un misterio. Lo único claro es que su existencia ha reabierto viejas heridas, ha encendido la imaginación colectiva y ha puesto a Kerem y Hande en el centro de una tormenta mediática de la que será difícil escapar. Y mientras los fans se preguntan si algún día sabrán toda la verdad, la historia de este diario ya se ha convertido, por derecho propio, en una leyenda moderna de la farándula turca. Queridas seguidoras, la historia sigue en desarrollo, y todo indica que pronto tendremos más noticias sobre este enigmático cuaderno que tiene a toda la prensa pendiente. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de este escándalo, y déjenme en los comentarios: ¿ustedes creen que Kerem debería destruirlo o compartirlo con el mundo? Las leo.